entrevista. Y bueno, como usted sabe, el tiempo es cortito, entonces vamos directo a las preguntas. Espero que sean igual cortas porque no disponemos de mucho tiempo. Claro, con gusto. A ver, primero, ¿cómo se realizó esta investigación? Porque el tema agrario es un tema muy importante para el Ecuador, de hecho para Latinoamérica, y ha sido siempre de los temas que más problemáticas ha tenido. En cuanto a realización de proyectos y en cuanto a leyes, vemos que todavía existe mucha inequidad. En este sentido, ustedes realizaron una investigación de 19 años, por lo que estoy viendo. Entonces, ¿cómo se realizó ese estudio? ¿Quiénes los acompañaron o de dónde recogieron las fuentes y todo eso? Claro, pues bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Este proceso de investigación, explicado tal como un proceso, tuvo una duración real como de 1 año y medio. Pero claro, aborda un poco más de 19 años, casi llegamos a los 20. Digamos, para llegar a esa indagación armamos como un equipo interdisciplinario junto a la Universidad Central, es decir, hubo una alianza entre varias instituciones, investigadores e investigadoras, para llegar a la indagación de algunas fuentes de información. Le estaba comentando que este proceso de investigación duró un poco más de 1 año. Estuvieron involucradas varias facultades de la Universidad Central del Ecuador, investigadores e investigadoras de CIPAE. Estuvieron participando también estudiantes, un trabajo arduo y también interdisciplinario, ¿no? También logramos hacer una gestión de información con el Ministerio de Agricultura y el INEC, debido a que en el tema agrario, al menos como no existe un censo nacional agropecuario actualizado, el acceso a la información y el análisis realmente es un trabajo cuesta arriba, muy cuesta arriba, digamos, hay pocas fuentes, nos toca remitirnos a fuentes oficiales siempre, pero digamos, significa un esfuerzo adicional para acceder a la información. Así fue. Listo. ¿Cuáles han sido los principales cambios que se han dado en estos 19 años, que ustedes han encontrado que se han dado dentro de estos 19 años? Bueno, el trabajo, como lo muestra, es fundamentalmente diagnóstico, ¿no? Trata de ver qué cambios, qué evoluciones, qué modificaciones se han dado en este tiempo. Algunos de ellos muestran, digamos, una agudización de condiciones estructurales de inequidad, como son las condiciones de tenencia entre, digamos, grandes y pequeñas propiedades, que es como una línea clásica de análisis, pero digamos lo que muestra el estudio, que en términos de cambios, digamos, no ha habido mucho, sino más bien una agudización del mismo. Sobre todo se identifica en la costa, ¿no? Este proceso de agudización en términos de tenencia de grandes propiedades, digamos, en pocas manos, y también, digamos, la multiplicidad de propiedades pequeñas en también muchísimas más manos, digamos, de campesinos y campesinas, sobre todo en la sierra y en la Amazonía. También se ha visibilizado algunas cuestiones que antes en los estudios previos no se mostraba, digamos, la situación de las mujeres rurales, por ejemplo, en relación a la tenencia de la tierra, en el acceso a títulos de propiedad, en el acceso al crédito para la compra de la tierra. Entonces se están visibilizando algunos, como digo, condiciones estructurantes que son, digamos, propios de la desigualdad en el agro, ¿no? Que es característico mucho del agro ecuatoriano, sobre estas condiciones, tanto en tierra, pasa lo mismo en agua, en semillas también, digamos, hay unas condiciones de acumulación de lo que se llama la estructura agraria concentrada, ¿no? En el tema de las mujeres me parece sumamente interesante. ¿Cómo ha ido avanzando? O sea, me refiero a, se supone que en el sector indígena, especialmente, el hombre siempre ha sido, entre comillas, el cabeza de hogar, pero vemos que las mujeres en realidad son las que llevan a espaldas lo que es el tema económico y en este tema, en este especial el tema agrario, porque ellas son las que se encargan de estar presentes en ese sentido. ¿Me podrías explicar un poco más sobre eso? Claro, claro, tal como menciona, las mujeres, no solamente, digamos, en las comunidades o colectivos indígenas, sino más bien, digamos, una situación estructural de la sociedad que atraviesa tanto poblaciones indígenas, afrodescendientes, pero también, digamos, mestizas, campesinas en general. Las mujeres están en una condición mucho más compleja, por ejemplo, de acceso al crédito. Uno de los datos alarmantes para nosotros fue conocer que
que, por ejemplo, el crédito promedio que ha estado concediendo digamos, la banca pública, ¿no? En este caso, Ban Ecuador, antes Banco de Fomento para la compra de tierras, a las mujeres, digamos, siempre se les entregó promedios de crédito entre los $5,000, mientras que los hombres, los promedios de créditos concedidos están por los $110,000. Entonces, eso nos muestra, digamos, nos evidencia estas condiciones difíciles de las que se encuentran las mujeres en el campo, ¿no? Hay unas condiciones menores, más dificultosas de acceso al crédito, de acceso al título de propiedad, siempre están por debajo de la mitad en los títulos de propiedad que viene entregando el Ministerio de Agricultura a través de sus programas, también en las condiciones, en el nivel de participación, que ha sido interesante para esto. Nosotros demostramos que el nivel de participación de las mujeres en la agricultura es cada vez mayor. Ahora, por ejemplo, entre los predios pequeños, que se considera entre los 3 y 5 hectáreas, la participación de las mujeres está por sobre el 32%, cuando, digamos, en el año 2000 estaba entre el 11, 13%. Entonces, está asumiendo más trabajo agrícola en este caso, sin necesariamente abandonar los trabajos también, digamos, de cuidado de los hogares, digamos, que ha sido una labor que también han tenido, digamos, a su espalda, como mencionó usted. Entonces hay una mayor recarga de trabajo en condiciones complejas. Ya. ¿Cuáles son los problemas que lograron identificar ustedes para que se dé un cambio radical en lo que es el tema agrario? Por ejemplo, diría, no sé, que las políticas no son las correctas o que la sociedad en sí no ayuda a generar más crédito o a visibilizar justamente los problemas en el sector agrario. ¿Cuáles son los problemas que se han identificado que no ayudan para seguir progresando lo que es el tema agrario? En relación al agro, desde hace varios años y en este caso también en los años actuales, se ha mencionado la persistencia de lo que se llama la deuda agraria, ¿no? Ha habido una falta de priorización en términos de políticas públicas y en términos de política agraria en general, una deuda en términos de priorizar justamente al agro y sobre todo al agro pequeño, campesino, de la agricultura familiar, campesina y comunitaria. Justamente muestra esto el mismo estudio, digamos, porque es un análisis de estructura y también de política pública, en el sentido de ver cuál ha sido la proyección del Estado en términos, en este caso, de la problemática de la tierra. Pero si se la conjuga con los otros elementos que configuran la problemática agraria, por ejemplo, el riego, la comercialización, digamos, una multiplicidad de temas, hay una deuda grande, digamos, hay mucho trabajo por hacer, inversiones estatales por hacer en términos de que el campo para sobre todo la pequeña agricultura, digamos la agricultura familiar, campesina, indígena, comunitaria relacionada a la seguridad y soberanía alimentaria, pueda tener, digamos, un trabajo que le permita unas condiciones dignas o rentables, sino más bien es al contrario. Ya, digamos, durante varios estudios han demostrado que el trabajo campesino indígena, digamos, trabaja a pérdida, está subsidiando la alimentación en las ciudades, entonces que le está empujando constantemente a la migración, a la salida a las ciudades, no necesariamente en condiciones buenas, no a las condiciones que llegan a las ciudades, llegan también a empleos precarios en algunos casos, digamos. Pero digamos, todos estos fenómenos que los vivimos tanto en el campo como en la ciudad relacionados a la alimentación y a la agricultura, pudiesen estar, digamos, en condiciones no tan graves o no tan alarmantes si es que hubiese políticas públicas que realmente les interese saldar esta gran deuda con el agro, que se le ha llamado. Y digamos, no es una cuestión de este gobierno actual que está, digamos, recién proyectando su política pública, sino de varios gobiernos hacia atrás. Las condiciones inequitativas estructurales, como digo, se han agudizado, se vienen agudizando. Hay una tensión constante entre los sistemas agroalimentarios que, digamos, persisten, uno que es el agroindustrial, relacionado a la exportación, que sobre todo sí ha tenido, como se ha demostrado también en el estudio, políticas públicas que lo han impulsado, no necesariamente muchas, pero sí las ha habido. A diferencia del otro sistema que es más bien el campesino, indígena comunitario pequeño, que más bien ha estado en gran medida a su suerte, ¿no? Y digamos, en relación a la tierra, digamos, la situación es compleja. En la sierra, por ejemplo, la minifundización de la tierra es una cuestión alarmante, ¿no? El crecimiento urbano sobre tierra agrícola
sin control, el fraccionamiento, este proceso que se da de fraccionamiento de la tierra, cada vez a proporciones tan pequeñas que ya dejan de ser unidades productivas, ¿no? Lo que nosotros demostramos en este estudio y en conjunción de algunos otros estudios de caso es que, digamos, en muy poco tiempo la Sierra Centro va a ser urbana de inicio a fin, ¿no? De norte a sur. Entonces, ahí digamos, tenemos una preocupación grande en relación a qué va a pasar con la producción de alimentos. Sí, justamente a eso iba. O sea, es preocupante porque ¿qué va a pasar cuando no tengamos alimentos? O sea, vemos que cada vez más la gente va, entre comillas, viniendo a la ciudad buscando un mujer futuro, que en realidad no lo encuentra, porque es a lo contrario, aquí vienen a trabajar en, no sé, en cosas que no son bien pagadas, no son bien remuneradas y en condiciones precarias. Y además, o sea, nos dejan sin alimento a las demás personas. Pero ¿cómo podemos ayudar? O sea, ¿cómo hacer entender, por decirlo de alguna manera, a los políticos o a quienes hacen las leyes que esto es lo que está pasando? O sea, porque a mí no alcanzo a concebir cómo un problema tan grande como este y que nos afecta a todos, porque es la alimentación del pueblo, no tenga un estudio, no tengan las ganas de trabajar por. O sea, y cómo podemos ayudar nosotros como comunes, como persona, como yo, ama de casa, por decirlo. O sea, ¿qué Claro. hago? Como digo, bueno, en términos de política pública hay una gran trabajo y una gran deuda por saltar. Entonces, ahí yo creo que también, digamos, el papel de la sociedad civil es en el término de presionar a las autoridades, ahora en este caso legislativas, del gobierno, del ejecutivo, ¿no? Y también gobiernos locales en centrar la política pública a, digamos, a lo que dice la Constitución. O sea, tampoco se pide algo que está fuera de los alcances. La misma Constitución obliga a priorizar la soberanía alimentaria, digamos, y de permitir condiciones equitativas de acceso a los recursos productivos. Pero digamos ahí hay un gran paso, digamos, hay una gran brecha por hacer. Ahí digamos yo creo que bueno, una cuestión lo que les compete a quienes están en el ejercicio público en términos de ejercer política pública. En el mismo estudio y en otros, como menciono, hacia el final lo que se hace, digamos, es proponer, no solamente se queda en el análisis de la problemática, sino que como se trata de trabajos, digamos, en mucha relación con organizaciones campesinas, es bueno proponer, ¿no? Como proponer vías, qué se puede hacer, qué no se debe hacer también, ¿no? Qué no se debe seguir haciendo, por ejemplo. Digamos, de eso también salen como brotan de los mismos estudios. Y también el otro lado que está en la misma sociedad civil que usted ha dicho, ¿no? Esta relación entre lo urbano y lo rural, yo creo que pensamos que debe ser trabajada de una forma no tan separada, porque no es tan separada, tal como usted ha dicho, ¿no? Los consumidores en las ciudades tienen una gran capacidad para fortalecer un sistema agroalimentario u otro, por ejemplo, en el consumo. El consumidor cuando va, digamos, a un mercado o a un centro comercial prioriza un tipo de producción. Entonces yo creo que también se puede trabajar mucho en lo que se llama, digamos, mecanismos de comercialización interna donde tengamos unos consumidores un poco más conscientes o comprometidos con la producción nacional, sobre todo de alimentos. Eso, ¿no? Y también, digamos, en términos de política pública, lo que hemos nosotros detectado es que la política pública, sobre todo, digamos, de los gobiernos descentralizados, están orientados al tema urbano, ¿no? El mismo, los planes de ordenamiento territorial, por ejemplo, o los planes de uso y gestión del suelo que deben hacer los municipios cada cierto tiempo, están muy orientados a pensar las ciudades, ¿no? La ciudad como eje. Y la visión de desarrollo mismo está en el tema de la ciudad. Entonces, por eso pensamos que, o sea, hay una visión, digamos, la mirada está puesta en la urbe, ¿no? En el desarrollo de la urbe y no en la ruralidad. La ruralidad siempre vista como una situación de atraso, digamos, que es carente de servicios. Entonces, ahí hay una visión que lamentablemente ha atravesado las políticas públicas y las leyes que deben ser reformadas. En el mismo trabajo nuestro terminamos ya colocando algunos elementos para la reforma, por ejemplo, de la ley de tierras, la reforma de la ley orgánica de uso y gestión del suelo, la LOTUS. Digamos así, algunas cuestiones que deben mejorarse para justamente poner o en el mismo equilibrio, ¿no? No necesariamente por sobre la ciudad, sino en el mismo equilibrio, la importancia de la ruralidad y la producción agrícola campesina. Uh-huh.
Bueno, muchísimas gracias. No sé si quiere acotar algo que a mí se me escape y no le haya preguntado y crea usted que es muy importante que la ciudadanía sepa. Creo que no, más bien el tema yo pensaría que es comprometernos con estos temas, digamos, algo que nos atraviesa, que no nos es ajeno, digamos, no porque, digamos, se vive en la ciudad, un gran porcentaje de la sociedad ecuatoriana vive en la ciudad, piensa que estos problemas son ajenos, digamos, que están muy por fuera. No es así, digamos, nos atraviesa tanto el campo, la ciudad, a productores, consumidores, digamos, ahí un llamado a poner un poquito más de atención en lo que consumimos y además a quienes respaldamos cuando consumimos, al menos desde la ciudad, y también a indagar, digamos, los estudios están colocados ahora a disposición, son públicos, han sido financiados en este caso por la Unión Europea, la Universidad Central en este caso, y están colocados como justamente un aporte a la sociedad para abrir los debates. Así que es un tema abierto todavía por conversar. ¿En dónde podemos encontrar este estudio? Estos estudios están en la página de CIPAE, cipae.com, lo pueden encontrar o están ya en redes, también han estado circulando, así que no es tan fácil, no es tan difícil, perdón, llegar a esto, lo pueden encontrar fácilmente en internet. Listo. Muchísimas gracias y que tenga una buena tarde. Gracias a ustedes.